Hola, bienvenidos a todos. Hoy vamos a hablar del capítulo quinto del Reino de Dios está en vosotros, la comprensión errónea del cristianismo por parte de los científicos. Bueno, nos dice Tolstoy que los partidarios de la Iglesia dieron al cristianismo una interpretación que consideran como la única verdadera. Los partidarios de las iglesias, de las diferentes iglesias, en todas y cada una de ellas se da una interpretación específica de la doctrina cristiana y eso lo consideran como algo ya terminado, el cual simplemente debe ser aceptado de manera sumisa, dócil y complaciente por los fieles sometidos por esas iglesias. Esto es lo que os comentaba en algún vídeo anterior, ¿no? Que se nos niega a hacer un trabajo interior que es el que Jesús nos demanda en sus mandamientos, y por lo tanto esas iglesias no están difundiendo la doctrina cristiana, y como bien decía Tolstoy en el capítulo anterior, no solamente no la difunden, sino que difunden ideas, pensamientos, doctrinas contrarias al cristianismo, contrarias al mensaje de Jesús. Los partidarios de la Iglesia dieron al cristianismo una interpretación que consideran como la única verdadera. Los científicos examinaron al cristianismo tal como se profesa por las diversas iglesias y suponiendo que ellas le dan su significado absoluto, su significado verdadero, lo consideran como una doctrina religiosa que ya tuvo su tiempo. Bueno, esto es más o menos como si, por ejemplo, yo leo la obra completa de Nietzsche, saco mis conclusiones, tengo mis ideas, mis pensamientos, mi interpretación de ella y escribo un libro extenso sobre toda la vida, obra, palabra, hechos del filósofo alemán. Y ahora quien responde a mi libro, quien responde a esas ideas, a esos pensamientos, a esas interpretaciones, lógicamente ya se ha olvidado de la verdadera obra de Nietzsche, porque me está respondiendo a mí, a lo que yo estoy compartiendo, con lo cual está siendo partícipe de una interpretación que yo estoy haciendo, que está reflejando lo que yo quiero que refleje. No está reflejando la obra de Nietzsche, no la está respondiendo, no la está examinando. Pues eso es lo que sucede un poco con las iglesias, los científicos, librepensadores, agnósticos, nihilistas, todos esos tipos de personajes folclóricos y exóticos tan habituales en estos últimos siglos. Lo que hacen es responder a la interpretación que las diferentes iglesias hacen de la doctrina cristiana, y como es una interpretación distorsionada, como es una interpretación que en realidad está en contra inconscientemente de la doctrina cristiana, pues lógicamente esos librepensadores, esos filósofos, esos ateos, agnósticos, nihilistas, como les queramos llamar, científicos, que quieren responder que quieren expresar su opinión sobre la doctrina cristiana, lo que están haciendo es expresar su opinión sobre la opinión de esas iglesias, y se han olvidado ya por completo de la doctrina cristiana. No están reflejando, no están examinando, no están valorando el mensaje de Jesús para nada. Para comprender mejor cómo sería imposible con esa opinión penetrar en la doctrina de Cristo, es indispensable conocer el lugar que ocuparon y ocupan en realidad todas las religiones en general y el cristianismo en particular, en la vida de la humanidad, como también la importancia que por la ciencia les es atribuida. Bueno, pues Lev Tolstoy, con su minucioso método, con esa forma tan racional, tan intelectual, tan cerebral de examinarlo y valorarlo y considerarlo todo, es decir, a través del entendimiento, demostrándonos que a través del entendimiento se llega a la aceptación, a la comprensión de la doctrina cristiana,
pues con esas formas que son propias de este gran escritor, en este capítulo va a examinar todo lo referente a las religiones en general y al cristianismo en particular, y su importancia durante la vida de la humanidad, así como la importancia que la ciencia les atribuye al cristianismo y a las religiones en general. De igual manera que el individuo aislado no puede vivir sin tener una idea de su razón de ser, de igual manera que el individuo aislado no puede vivir sin tener una idea de su razón de ser y sin subordinar, a veces inconscientemente, sus acciones al objetivo que da a su existencia, así también los grupos de hombres que viven en iguales condiciones como las naciones no pueden no dar una razón determinante a sus fines comunes y a los esfuerzos que les son consecuentes. De la misma manera que el hombre aislado, envejeciendo, cambia necesariamente su concepto de vida y encuentra para su existencia un sentido que él percibió cuando era niño. Esto, según Tolstói, es algo que nos sucede, ¿no? Cuando vamos envejeciendo, cambiamos el sentido de nuestra vida porque ya de alguna forma nos vamos liberando de los apegos del mundo, de las cuentas pendientes, de las ambiciones que en el mundo y desde el mundo tenemos. Cuando vamos envejeciendo y tomamos conciencia de que vamos a abandonar la vida mundana, lógicamente ya no tiene sentido tener esos apegos, tener esas ambiciones, tener esos deseos, tener esas cuentas pendientes, porque si las seguimos teniendo, lógicamente eso va a repercutir en nuestro cuerpo y vamos a estar muy enfermos y posiblemente abandonemos más el mundo antes de lo que podríamos hacerlo si nos desprendemos, si soltamos todos esos apegos mundanos. Bueno, ya hablamos en alguna ocasión cómo la vida en la tierra que tiene cada ser humano es su obra, y cuando antes de dejar este mundo todos tomamos conciencia de ello, todos tomamos conciencia de que nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos aquí en el mundo, ha sido nuestra obra. Lo que no es nuestra obra es esa vida que está en nosotros. Eso es lo que no es nuestra obra, porque esa es la obra de Dios. Tú eres la obra de Dios. La obra que tú haces en el mundo no es lo que tú eres la obra de Dios. Por eso este libro se titula El reino de Dios está en vosotros, el reino de Dios está en ti, que fue lo que Jesús decía ante aquellos que pensaban que querían hacernos ver que el reino de Dios está allende las estrellas, allende las nubes, en un lugar lejano, y que por lo tanto aquí en el mundo no está, y que por lo tanto aquí en el mundo cualquiera puede proclamarse intermediario de Dios, y lógicamente lo hará con intenciones mundanas. Por lo tanto no debemos ceder, porque si cedemos le hacemos daño a esa persona que tiene esas pretensiones. Es lo que hacemos cuando nos sometemos a las iglesias del mundo. Le hacemos un mal a esos supuestos ministros, a esos supuestos sacerdotes, a esos supuestos pastores, a esos supuestos maestros. Les perjudicamos, los atamos más al mundo. Por lo tanto, seamos amorosos y liberémonos de esos yugos que nos mantienen atados a esas iglesias que distorsionan la doctrina de Jesús de Nazaret. Bueno, como nos comentaba Tolstói, de la misma manera que el hombre aislado, envejeciendo, cambia necesariamente su concepto de vida y encuentra para su existencia un sentido que él percibió cuando era niño. Recordemos las palabras de Jesús: para entrar en el reino de Dios, ese que está en vosotros, tenéis que ser como niños, tenéis que tener esa inocencia, no haberla olvidado debido a aprendizajes mundanos. Pues de la misma manera que este hombre que envejece necesariamente cambia su concepto de vida, así las sociedades, las naciones, los pueblos cambian necesariamente según sus edades sus conceptos de vida y la acción que de ahí se deriva.
un pueblo, una sociedad, un estado, la humanidad globalmente es como un ser vivo inmenso, del cual todos y cada uno de nosotros somos integrantes, somos miembros, somos vísceras. Y lógicamente, al igual que una persona nace, crece, tiene un desarrollo y fallece en el mundo, de la misma manera eso sucede con los estados, con los pueblos, con la cultura y con el global de la humanidad aquí en la Tierra. Y lo que valió en tiempos pasados ya no tiene el mismo valor ahora. Por eso se va cambiando el sentido de las cosas. Por eso va cambiando el concepto de la vida. La diferencia entre el individuo y la humanidad está en que el individuo puede aprovechar indicaciones de hombres que vivieron antes que él. En tanto que la humanidad no puede recibir tales indicaciones, porque camina por una carretera aún inexplorada y no encuentra a quien preguntar cómo debe afrontar y actuar las nuevas condiciones en las que se encuentra y en las que nadie jamás todavía se encontró. Un individuo es una realidad muy concreta que podemos examinar, valorar, considerar, pero la humanidad, si tenemos en cuenta que tan humano es el indio, el indígena de esa tribu que en las Amazonas vive aislado en esa espesa selva, y además está protegido, su cultura está protegida por los organismos internacionales. Bueno, ese es un individuo, ese individuo que vive ahí, pues es exactamente igual que tú y yo, un integrante de la humanidad, pero él no sabe nada de Brasil, de Estados Unidos, de los ordenadores, de Michael Jackson, de León Tolstoy. Él no sabe nada de eso, y no por eso forma una parte igualmente válida, igualmente integrante de esta humanidad compartida. Sin embargo, como veis, está completamente ajeno a todos los elementos sociales y culturales que nosotros tomamos como si fueran cosas naturales que todo el mundo conoce o debe conocer, ¿no? Vemos que no es así, y además es una cosa estupenda que sea así, porque estas personas que viven en sus tribus, aisladas de esas circunstancias de las cuales nosotros no estamos aislados, esas circunstancias socioculturales, estos individuos son un referente para nosotros de muchos elementos humanos, de muchos indicativos humanos, de los cuales nosotros, al mimetizarnos con la realidad social, hemos olvidado. Por lo tanto, ellos son maestros en muchas cosas para nosotros. Bueno, pues como os comentaba, la humanidad, por lo tanto, es algo que parece difícil o imposible especificar. Un individuo, sí, un individuo tiene una progresión, un individuo puede obrar malamente con respecto a sus semejantes y reformarse, y que no le lleve mucho tiempo esa reforma que hace de su conducta cotidiana. Con la humanidad las cosas parece que son diferentes, ¿no? Al igual que el padre de familia no puede continuar afrontando la vida como la afrontaba en la infancia, lógicamente cuando somos niños las cosas son distintas de cuando tienes 25 años y te ves que tienes una esposa o un esposo, y que un hijo ha nacido, y que tienes que levantarte a las 5 o a las 6 porque tienes la obligación de trabajar en no sé qué fábrica, por ejemplo. Pues las cosas ahí han cambiado, ya no te puedes tirar en el suelo a juguetear, ya las cosas son diferentes, ¿no? Pues lo mismo le sucede a la humanidad, el tiempo transcurre y la realidad en la que vivimos es distinta.
después de varios cambios, no puede continuar afrontando la vida como antes. Podemos poner algún ejemplo. Ya no vamos a la plaza a contemplar cómo se ejecutaban a los delincuentes, ¿no? O a las brujas, o a científicos que decían que la Tierra era redonda, etcétera, etcétera. Ya no lo hacemos, ¿no? Se congregaban miles de personas que si quisieran podían liberar a esas personas, ¿no? Porque ahí no, el poder está en esa cantidad de personas, más que en uno que dice que el poder es suyo, ¿no? Un señor dice que es el rey, yo soy el rey, y los demás dicen, pues será verdad, y no hacen nada. Pues lógicamente ese sujeto demente que se cree que es rey en vez de Dios, que es el único rey, porque el rey es aquel que está en el reino de Dios, que está en ti. Ese es el único rey. Si una persona ha enloquecido y cree que es rey de algo o de alguien o de un territorio, pues lógicamente no le hacemos ningún favor dándole la razón en su sin razón, porque no es razón sino sin razón. No le hacemos ningún bien. Lo que hacemos es atarle más a los apegos del mundo, que en este caso le han llevado a la locura de creerse rey, a la locura de querer sustituir a Dios. Bueno, estaba explicando de que ya no vamos a las plazas para ver cómo se ejecutan a nuestros hermanos y a nuestras hermanas, cómo se les tortura hasta la muerte. Afortunadamente ya no vamos. Pero bueno, todavía hay algunos que van a lugares en donde se tortura y ejecuta a animales, ¿no? No son sensibles ante la vida de esos animales. Pero parece ser que algo hemos progresado, ¿no? Pero podemos progresar aún más. Podemos ser sensibles ante la vida de esos animales, ¿no? Y no estar viendo cómo se les tortura y cómo se les ejecuta en espectáculos que encima ya se paga por ver, ¿no? De la misma forma que hace 3000 años o hace 2500 años las personas pagaban por ver cómo se torturaba a menores de edad, que esto sucedía en Esparta, cómo se torturaba a menores de edad y algunos morían en esa tortura, ¿no? Un hecho realmente que evidencia lo peor de la condición humana, ¿no? Y que evidencia también que lógicamente esa condición humana es o puede ser la negación de esa divinidad que está en todos nosotros, y que por lo tanto la humanidad, y lo decía también Nietzsche, el ser humano, el hombre debe ser superado, porque si no es superado, cosas tan horribles, tan espantosas como estas de las cuales os acabo de hablar, estaremos expuestos a que acontezcan. Si no es superado el ser humano, siempre estaremos expuestos a que hechos trágicos, dramáticos, crueldades extremas se den en el mundo. Bueno, pues nos dice Tolstoy que la sociedad y la humanidad necesita, por lo tanto, de un nuevo concepto de existencia, concepto del cual resulta la nueva actividad, adecuado al nuevo estado en que se ingresó. A esta necesidad responde la facultad especial de la humanidad de crear hombres que vengan a dar a la vida humana un nuevo sentido. No aparecen por azar Tolstoy, Thoreau, el propio Nietzsche, en lo bueno que nos pueda aportar, Kierkegaard, Confucio en su tiempo, Lao Tse, Jesús de Nazaret, Buda, etcétera, etcétera. No aparecen por azar, aparecen porque tienen que aparecer para proveernos de unos nuevos ingredientes que enriquezcan nuestra vida. El establecimiento, nos dice Tolstoy, de estos nuevos conceptos y de la nueva acción que de ahí resulta es aquello que se llama religión. Una vez que llegan estas personas,
tomamos sus ideas, sus doctrinas, sus mensajes, y suele ocurrir, o a veces ocurre, que inventamos una religión con ello, ¿no? De hecho, con el propio Tolstói, con lo que dice el propio Tolstói, también muchos han intentado erigir una nueva religión, cosa a la que siempre se opuso Tolstói, porque él decía que la religión del amor, la religión de la verdad, la religión de la cual hablaba Jesús, ya estaba por completo instituida gracias a Jesús. A muchas personas igual no les gustan las palabras religión. Eso sucede en Occidente porque relacionamos religión con una iglesia jerárquica instituida en el mundo. Sobre esto ya hemos hablado mucho en vídeos anteriores, ¿no? Relacionamos religión con eso y no con algo abierto, no con algo que apela a la libertad del ser humano, porque en la libertad somos creados eternamente, y por lo tanto no está conforme con esa libertad el crear yugos, el crear opresiones, el crear dogmas excluyentes con respecto a nuestros semejantes. Con lo cual eso no es religión. Religión significa etimológicamente religar, volver a unir al Hijo de Dios, a la creación de Dios, a la criatura, con Dios, con su divinidad. Y eso se hace en ese reino de Dios que está en nosotros, porque no puede acontecer en ningún otro lugar. Con lo cual, si no miramos a nuestro interior, lo que miramos es el mundo y creamos apegos con respecto al mundo. Y trabajamos para acabar con nosotros. Por eso, como ya os comentaba en algún vídeo anterior, la vida en el mundo de cualquier ser humano es un suicidio continuado. Si no vive conforme a ese reino de Dios y conforme a todos los valores, a todos los talentos, a todos los dones que de Dios heredamos eternamente. Por eso la religión no es, tal como creen los científicos, un fenómeno que en otros tiempos acompañó al desarrollo de la humanidad y que ya no se renovó, sino que es un fenómeno propio de la vida humana. La religión es un fenómeno propio de la vida humana. Incluso los comunistas del siglo XIX y de principios del XX pues hablaban de la importancia de la religión. Y luego otros, los que examinaban el comunismo, nos dicen que el comunismo es como una especie de religión, ¿no? En el cual rendimos culto a líderes, Lenin, Stalin, que sustituyen a Mao, que sustituyen a la divinidad. Queremos construir un sucedáneo de cielo, un cielo falso. Queremos construirlo en la tierra pensando que sin Dios podemos hacer eso. Sin Dios no podemos hacer eso. Sin Dios solamente podemos seguir atacándonos, matándonos, robándonos, engañándonos, mintiéndonos. Eso es lo único que podemos hacer sin Dios. Por lo tanto, una religión sin Dios, como es el comunismo, está condenada a fracasar y a repetir los mismos males que quiere o que pretendía superar. Y eso lo podemos decir de cualquier otra ideología mundana. En segundo lugar, nos dice Tolstói, siempre siendo la religión la definición de la acción en el futuro y no del pasado, siempre teniendo la referencia del futuro y no del pasado, está claro que el estudio de los fenómenos pasados no puede, en caso alguno, alcanzar todo el sentido de la religión. Si pensamos que la religión es una promesa para el futuro, entonces estamos despreciando a la religión, porque no nos aporta nada aquí y ahora, que es donde siempre estamos. Siempre estás aquí y ahora. Con lo cual, una religión que te hable de promesas del futuro te está diciendo que aquí y ahora las cosas están mal.
que aquí ahora debe ser desechado. No te está invitando a hacer un trabajo interior y que ese trabajo interior tenga consecuencias en tu entorno, en tu país, en la humanidad. No te está invitando a ello, te está invitando a aislarte, ¿no? Por eso se dan esos monjes y esos eremitas, ¿no? Que se aíslan del mundanal ruido, pero se aíslan resentidos a veces con ese mundo, porque se consideran superiores. Es decir, el motivo de su aislamiento no es que quieran cultivarse a sí mismos y ofrendar a la humanidad, a sus semejantes, algo bueno, algo que nos enriquezca a todos, sino que los consideran como seres inferiores y por eso se aíslan huyendo de ello. El que se aísla lógicamente no va a resolver los problemas que hay en el mundo. Además es una ilusión que se aísle, porque si tú te aíslas y tienes siempre en conciencia, en el foco de la atención, aquello de lo cual te aísla, pues sigue estando con ello, ¿no? Igual como yo estoy aquí solo, pero yo no me siento solo, yo me siento con todos, con mis 7.000 millones de hermanos y hermanas en todo el mundo. La esencia de cualquier doctrina religiosa no está en el deseo de una expresión simbólica de las fuerzas de la naturaleza, ni en el terror que sus fuerzas inspiran, ni en un deseo de maravillas, de fenómenos paranormales, extraordinarios, apariciones fantasmagóricas. No, en ello no está la esencia de la religión, ni tampoco en las formas exteriores con las cuales se manifiestan, como creen los científicos. Las formas exteriores eran importantes para los fariseos, y de los fariseos pues ya hablamos en algún vídeo anterior. Ya sabéis lo que la palabra fariseo significa. Y en ello, nos dice Tolstói, no está la esencia de cualquier doctrina religiosa, no está en lo que unos digan que está esa esencia. La esencia de la religión está en la facultad que tienen los hombres de profetizar e indicar el camino que debe seguir la humanidad, en una dirección diferente de la seguida en el pasado y de la cual resulta una acción de la humanidad absolutamente distinta en el futuro. Bueno, esto parece que es lo mismo que antes decíamos, ¿no? Y sin embargo es exactamente todo lo contrario. La esencia de una religión está en lo que nos ofrece para que en ese nuevo camino que se nos ofrece, para que construyamos una realidad mucho más grata, mucho más conforme con ese reino de Dios que está en nosotros. Pero no es que nuestro objetivo esté en el futuro, nuestro objetivo está aquí ahora, en el trabajo interior que gozosamente llevamos a cabo en el eterno presente de la vida. No estamos fantaseando con respecto a un futuro, no, estamos trabajando gozosamente en el eterno presente de la vida. Esa es la diferencia de la verdadera, de interpretar a la religión en su verdadera esencia, o interpretarlo como una promesa de un supuesto futuro. Dios está en la eternidad, Dios no está en el futuro ni está en el pasado, Dios está en la eternidad. Por lo tanto, Dios es ajeno a la ilusión del tiempo, que solamente es real para todos aquellos que somos seres humanos, que estamos bajo esa condición, y condición es sinónimo de limitación. Esta facultad de prever el camino de la humanidad está latente en todos los hombres. Sin embargo, siempre existieron algunos en los cuales esto se manifestó con una fuerza especial. Siempre existieron algunos en los cuales esto se manifestó con una fuerza especial. Hoy en día vemos cómo la gente, las personas, nuestros hermanos, nuestras hermanas, de una forma masiva, diría yo, está despertando a la conciencia. Eso que dicen algunos
el darse cuenta. Los amigos del darse cuenta, ¿no? Que vi yo una página por ahí que se titulaba así. Bueno, pues algo tan sencillo como eso. La gente se da cuenta de la realidad de su vida. Las personas, por lo tanto, que ejercen cierto liderazgo con respecto a los grupos de personas, pues son facilitadores, maestros, coach, como ahora les llaman. Lo que quieren es estar próximos a las personas. Ya no están en la tarima con la espalda así y con las manos en jarra, ¿no? Mirándonos por encima del hombro. Ya quieren bajar y estar cerca de nosotros. ¿Por qué? Porque saben que no hay una diferencia sustancial entre ellos y aquellos que les están escuchando. Y saben que quizá la diferencia esté simplemente en su capacidad de llevar a las palabras todo aquello que está en los corazones de las personas que les escuchan. Quizá esa sea la única diferencia. Conocemos 3 de estos conceptos de vida. Esos nuevos conceptos de vida que a lo largo de la historia de la humanidad van apareciendo. Nos dice Tolstoy que conocemos 3 de ellos. 2 ya pasaron por la humanidad y atravesamos hoy el tercero en el cristianismo. Estos conceptos son 3 y solo 3. No porque hayamos arbitrariamente reunido muchos, sino porque las acciones de todos los hombres tienen siempre su principio en uno de estos 3 conceptos de vida. Y porque solo podemos comprender la vida de estas 3 maneras. ¿Cuáles son estos 3 conceptos? Primero, vida personal o animal. Vida personal o animal. ¿Qué significa animal? Animal significa, viene de ánima. Fijaos que viene de ánima, y ánima significa alma. Por lo tanto, todo animal está animado por la vida, animado por lo que le anima, que es ese alma que le da nombre, que le da el nombre de animal. Otro de los conceptos es la vida social o pagana. Tolstoy la califica de pagana. Sin hacer un juicio de lo que esta palabra significa. Vida personal o animal, vida social o pagana, y el tercero, vida universal o divina. Ese es el tercer concepto, esa es la tercera idea de lo que es la vida que todos albergamos. Todos latentemente tenemos en nosotros estas 3 referencias: nuestra vida personal o animal, nuestra vida social o pagana y nuestra vida universal o divina. Mi vida personal, pues estoy aquí sentado leyendo y pasándomelo bien, ¿no? Mi vida social, pues se me pasa por la cabeza comentar mis impresiones personales, porque en la sociedad hay personas que les puede interesar y que al mismo tiempo pueden hacerse eco de aquello que yo considero que es importante, como son las palabras de Tolstoy en este libro, ¿no? Y ahí ya vemos un hecho social del cual soy partícipe. La vida universal o divina, pues aquella que está en nosotros, y gracias a este proceso se nos invita a reconocer, que significa volver a conocer, es decir, aceptar que la conocemos, eso significa reconocer, aceptar que conoces la vida universal o divina. Bueno, pues en el próximo vídeo, si Dios quiere, hablaremos de estos 3 conceptos de forma más detenida. Por el momento tenemos que dar término a este vídeo. Todavía nos queda mucho sobre este capítulo, y si Dios quiere, pues
trataremos sobre ellos en futuros vídeos. Gracias por vuestra atención, que paséis un día muy feliz, un abrazo y hasta pronto.